Qué tal mis hermanos, mis hermanas? Vamos a continuar con nuestra lectura en orden cronológico. Y hemos venido hablando sobre el profeta Jeremías, que fue el profeta que le tocó no solamente anunciar que vendría un castigo contra Jerusalén, sino que le tocó experimentarlo, le tocó vivirlo. Durante muchas décadas los diferentes profetas estuvieron anunciando que si el pueblo no se arrepentía, el pueblo iba a sufrir las consecuencias por su maldad. Y esto ya lo hemos mencionado en días anteriores, es un concepto al que podemos denominar una profecía condicional. Dios no se complace en destruir a los pueblos. No es que Él dijera, esto que estoy anunciando se va a dar sí, porque yo soy Dios y así lo he dicho. Más bien los mensajes eran, hey, si ustedes cambian, entonces yo quitaré ese castigo. Si ustedes se arrepienten, entonces yo estaré del lado de ustedes. Si ustedes realmente se vuelven a mí, yo me volveré a ustedes y seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Estas profecías condicionales entonces son profecías que se daban anunciando un juicio, pero con el propósito de que el oyente se arrepintiera. Pero eso no sucedió ni de parte de el rey Sedequías, ni de parte tampoco del pueblo de Jerusalén. En ese contexto, cercano a ese contexto, es que vamos a encontrar al profeta Habacuc, porque el profeta Habacuc justamente se podría ubicar en esta época donde los babilonios se habían convertido en la nueva potencia que dominaba el área. Ya no era Asiria, ya no era Egipto, ahora era el imperio babilónico, que entre el año 605 y el año 597 había comenzado a crecer y a tener un dominio sobre toda esa zona. Así es que Habacuc fue contemporáneo del profeta Jeremías y presenta su profecía, presenta su mensaje como un debate teológico, como una acusación en un tribunal, donde Habacuc va a presentar una serie de quejas ante nada más y nada menos que ante Dios, y Dios le va a responder. Pero las respuestas que Dios le da van a dejarlo todavía más confundido, más inquieto, hasta que vamos a ver que el capítulo 3 termina con un cambio de actitud en Habacuc. Habacuc capítulo 1 nos presenta la queja de Habacuc. Habacuc le presenta a Dios esta queja diciendo: Señor, ¿hasta cuándo tú seguirás soportando que la maldad y la violencia se manifiesten en el mundo? Señor, ¿hasta cuándo no vas a intervenir? Actúa, Dios. Y dice que la violencia y la maldad se manifiestan porque en el mundo el justo es vencido por el malvado y porque la ley se ha debilitado. Claramente vemos a un Habacuc entonces en este contexto histórico haciendo una radiografía de cómo era el pueblo de Jerusalén, un pueblo que se había convertido en injusto, en violento y sobre todo maltratador de el justo. Por eso dice que la ley se ha debilitado. Entonces Habacuc está tirando esta pregunta: Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir esta maldad? La respuesta de Dios es impresionante, porque Dios le responde diciendo: yo sí estoy actuando, yo sí estoy trabajando, yo no estoy dejando pasar la maldad y la violencia impunemente, y estoy preparando a los terribles caldeos, o es una referencia geográfica a los babilonios, para que ataquen las ciudades de los pueblos. Pero entonces aquí surge una segunda queja por parte de Habacuc. Señor, Señor, pero ¿por qué tú toleras que el malvado destruya a las naciones? Entonces veamos aquí como la secuencia de estas quejas y estas respuestas. Habacuc pregunta: Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir que siga la maldad? Dios le responde:
pronto vendrá un castigo sobre este pueblo, vendrá por medio de los babilonios. Pero entonces la segunda queja es, Señor, pero ¿por qué nos vas a castigar manifestando tu justicia, utilizando a unos que son más malos y más violentos que los de aquí, es decir, a los babilonios? El Señor en Habacuc capítulo 2 le responde que él deberá esperar con paciencia a que esa promesa se cumpla. Y uno de los versículos más conocidos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, porque es justamente tomado de aquí, es que le dice, ¿sabes qué, Habacuc? El justo, ese que tú dices que están maltratando, ese que tú dices que está perdiendo delante del malvado, el justo vivirá si se mantiene fiel. Lo que en nuestras Biblias se ha traducido como mas el justo por la fe vivirá. Ahora, aquí no se refiere en este contexto original a la fe como un acto de declaración de creencias, sino más bien se refiere aquí a la fidelidad, a mantenerse fiel al pacto con Dios. El que así lo haga vivirá. Porque los malvados que se han enriquecido por medio de la violencia y ganancias injustas no podrán escapar del castigo venidero, ni tampoco sus ídolos los podrán ayudar. Por eso también Habacuc dirige una serie de ayes. Los ayes son gritos, clamores de lamento fúnebre, como si uno que estuviera vivo realmente se le declara como muerto. Y en estos ayes se deja algo muy claro. Así como los babilonios, aunque van a ser herramientas de juicio, pero ellos también van a caer posteriormente en el juicio, porque ellos tampoco son buenos. Aquí no hay ninguno que sea bueno. Ni Judá es privilegiado, ni tampoco los babilonios son privilegiados, sino que hay contra aquellos que acumulan las riquezas de forma injusta, hay contra aquellos que practican la violencia, hay contra aquellos que explotan los pueblos, hay contra los que derraman sangre, hay contra aquel que humilla y se embriaga, hay en contra de aquellos que confían en sus ídolos. Y entonces vemos aquí un cambio de perspectiva. El pueblo de Judá sí va a ser juzgado por su injusticia, pero en el futuro Babilonia también va a ser juzgada por su injusticia. Los israelitas en Jerusalén, ellos no pueden aclamar diciendo, no nos va a pasar nada, no importa cómo vivamos, porque por sí somos el pueblo de Dios. Y los babilonios tampoco pueden excusarse en decir, vamos a hacer todo lo que queramos de la forma que queramos porque somos la mano de Dios, somos la herramienta de Dios. No, no hay ninguno que pueda escapar de las consecuencias de su injusticia. En Habacuc capítulo 3 entonces encontramos una oración de Habacuc donde él le dice a Dios que aún en medio de la ira tenga misericordia, porque el Señor es todopoderoso sobre la creación y delante de él tiemblan todas las naciones. Y aunque vengan las desventuras, aunque vengan las maldiciones sobre el pueblo, con todo me regocijaré en el Señor, el Dios de mi salvación. Es un libro corto pero muy significativo. Habacuc comienza haciendo unas preguntas y Dios le responde. Esto nos recuerda a un poco a la historia de Job. Recuerdan que Job también tenía una serie de preguntas hasta que se encuentra a Dios al final, y después de escuchar las respuestas de Dios, Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Te conozco verdaderamente. Job tuvo un encuentro con Dios. Y vemos en Habacuc una actitud similar. Él pregunta a Dios, ¿cuándo vas a intervenir? La injusticia está ganando. Y Dios le dice, ya yo estoy interviniendo porque voy a traer un juicio sobre esta gente. Dios, pero ¿qué tipo de juicio es ese? Donde nos vas a castigar por unos que son más malos que nosotros. Y entonces Dios les termina diciendo, lo que pasa es que tienes que aprender a confiar en mí. Por eso el justo vivirá por la fe. Y ahí encontramos entonces a un Habacuc
que termina adorando y exaltando a Dios, porque Él a su debido tiempo y a su debida forma traerá justicia sobre toda la tierra, y por eso nos regocijaremos en Él. Mañana vamos a continuar con el profeta Jeremías. Hoy hemos aprendido el mensaje del profeta Habacuc. Nos vemos.